Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga una vez más. Me alegro de una vez más estar con ustedes estudiando las escrituras, estudiando la palabra de Dios. Este es su canal. Jesús es palabra viva, de vida. Así que mi nombre es Carolina Rueda y hoy vamos a estudiar el bautismo de Jesús. Pero antes de todo, vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable en esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, Padre de la gloria, gracias Señor amado por una semana más que nos das de vida, Señor amado. Fortalece a tu pueblo, Señor, cada necesidad que tengan, Padre, ahí donde está, Padre Santo, que ellas puedan creer en tu poder derramado, que pueda creer tu pueblo en tu poder derramado, ese Espíritu Santo, Señor amado. Glorifícate en cada necesidad que tengan ellas, ya sea, Padre Santo, que tú le des fortaleza, Señor, a aquel que se sienta triste en esta hora, Señor, dale fortaleza, levántalas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo, Señor amado, cualquier necesidad que tengan en su hogar, Padre, con sus hijos, en su hogar, en cada necesidad que ellas tengan, Padre, glorifícate tu pueblo, Padre, glorifícate en cada necesidad, Santo Padre, ya sea por trabajo, Padre, pero Él es un trabajo para que seas tú, Padre, quien te glorifique, sana a tu pueblo, Padre, fortalece, restaura, Padre bendito, aquel que se sienta decaído, levántalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria. Y te pido, Padre, que seas tú quien traiga la palabra en esta hora, Padre bendito. Usa mi boca, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Glorifícate, Padre, habla a tu pueblo, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, Señor amado. Glorifícate, Padre, usa mi vaso. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, derrame tu Espíritu Santo, tu palabra que llegue ahí en cada corazón, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Padre, glorifícate, Padre Santo, y a ti la gloria, la honra desde hoy y para siempre. La semana pasada estuvimos hablando cómo debemos de estar preparados acerca de la venida de Jesús. Estuvimos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, que estaban las insensatas, que las insensatas no estaban preparadas para la venida del Señor. Mientras las prudentes, ellas sí estaban preparadas con su aceite, esperando al Señor Jesús, ¿verdad? Y así debemos de estar nosotros preparados, que cuando venga el Señor Jesús debemos de estar preparados, siendo prudentes, esperando su venida del Señor. Y las insensatas no estaban preparadas. Las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 vírgenes que eran insensatas no estaban preparadas con su aceite ante la venida del Señor. Mientras las prudentes sí estaban preparadas ellas con su aceite. Y cuando venía el esposo, ellas ya estaban preparadas, que es el Cordero de Dios, el Señor Jesús, su venida. Eso es lo que quiere dar a entender, que debemos de estar preparados como las prudentes. Y las insensatas no estaban preparadas. Entonces tenemos que estar preparados cuando venga la venida del Señor, ¿verdad? Que el Señor los ayude, que sea su Espíritu Santo. Ahora el tema se va a llamar el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17. Del 13 al 17. Y dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice 13. Jesús, el versículo 13 de Mateo 3, del capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizados por él. Mas Juan se ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó bautizarlo. El versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos
le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Que el Espíritu Santo descendió como paloma. El versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso fue el Padre que le dijo, ¿verdad? El Padre. Se va a llamar el tema del bautismo de Jesús. Debemos de seguir los pasos de la obediencia que Jesús dejó en su palabra. ¿Qué es el bautismo? El bautismo en agua. ¿Cuántos los bautizaron cuando éramos chiquitos, verdad? Ni sabíamos nada. Estábamos recién nacidos, ya los bautizaron, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios, el Señor Jesús lo dejó su señal, que Él se bautizó ya grande. Él tuvo que hacerlo. Él no necesitaba de bautizarse, pero Él, sin embargo, Él se humilló a bautizarse para dejarlo ese ejemplo a nosotros. Ese ejemplo que después que aceptamos una vez al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Él nos perdona nuestros pecados. Nosotros llegamos al arrepentimiento total del pecado. Señor, perdóname mis pecados, aquí estoy. Ese es el primer paso que debe ser, ¿verdad? De decir: Señor, perdona mis pecados, aquí estoy. Y el segundo paso es el bautismo en agua, así como dejó el Señor en obediencia en su palabra, como Él lo hizo, que dice la palabra del Señor que Él venía de Galilea y se fue al Juan Bautista. Juan Bautista era un predicador que él predicaba al arrepentimiento de pecado. Él estaba bautizando en el río del Jordán. Después que aceptaban al Señor, los discípulos, después que aceptaban al Señor, eran bautizados en agua. Era como una obediencia, un paso de obediencia, que estaba enterrando sus pecados ahí en agua, ya limpiado para hacer una nueva vida. ¿Qué es el bautismo en agua? Se cree por medio del bautismo las personas que expresan el arrepentimiento de sus pecados, el nacimiento a una nueva vida. Es una nueva vida que cuando usted se sumerge en agua y dice el Señor, que le dicen a uno: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Orientada al seguimiento del Evangelio y su incorporación a la comunidad como creyentes, es decir, a la iglesia. A la iglesia, usted se está integrando a la iglesia de Dios, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, nosotros estamos integrando a la iglesia de Dios. Vamos paso por paso, como manda la Biblia, estamos obedeciendo. Después que aceptamos al Señor, somos bautizados. Estamos diciendo al Señor, así como tú lo hiciste, Señor, que Él se humilló en las aguas, se sumergió en las aguas para que nosotros sigamos en obediencia, porque Él no pecó. Él lo hizo para que nosotros sigamos sus pasos, que seamos muertos en delitos y pecados, que Él nos perdonó los pecados, somos limpios, bautizados en agua, que estamos dando un paso a la obediencia. Claro, cuando se bautiza usted, ese no es perdón de pecado. Perdón de pecado es cuando nosotros los humillamos y decimos: aquí está, ¿verdad? Eso no es de perdón de pecado, sino que es un paso de obediencia, como hizo Jesús, de bautizar, ¿verdad? Es como está haciendo un nacimiento de una nueva vida que usted está dando en el Señor. Que usted está creyendo en su palabra y está haciendo obediencia al Señor. Ahora, ¿por qué es importante por qué fue importante el bautismo de Jesús? Para que nosotros siguiéramos sus pasos de obediencia, ¿verdad? Sigamos sus pasos de obediencia, porque Jesús, Él no había pecado, Él no tenía pecado. Él lo hizo por obediencia para que nosotros sigamos sus pasos. Él no necesitaba bautizarse.
Él no tenía necesidad de bautizarse. Él lo hizo porque él quería dejar ese mandato en su palabra de obediencia a ser bautizados para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Padre le mandó el Espíritu Santo a él en ese momento como paloma. Vamos a ver aquí en el versículo 13, dice: entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se oponía. Juan era primo de Jesús. Pero Juan, él sabía que Jesús, él no necesitaba bautizarse porque era el Hijo de Dios. Él no tenía pecado. Más bien Juan se oponía. ¿Por qué? Juan decía, él no tiene pecado. Más bien yo necesito que él me bautice en agua a mí. Dijo, él pensaba, ¿verdad? Que más bien Jesús necesitaba a bautizar a Juan. Eso es lo que pensaba Juan. Por eso él se sentía, Juan, que no podía él bautizar. ¿Cómo voy a bautizar a mi Señor? ¿Verdad? Él no tiene pecado, no soy digno. No soy digno yo de bautizarlo, ¿verdad? Por eso Juan se ponía a eso. Y él se sorprendió cuando vino Jesús a él y decirle, mira, bautízame, ¿verdad? Bautízame. Y él tenía que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Juan? Pues tuvo que hacerlo, porque Dios lo estaba mandando a hacer. Dice, yo no necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, le dijo Juan, yo no necesito bautizarte. Y tú vienes a mí. El versículo, él se sentía mal, que cómo iba a bautizar al Señor Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. La justicia de Dios, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Incluso Juan era su primo. Se sorprendió cuando Dios le dijo, cuando vio a Jesús que venía hacia él. Que venía hacia él. Dijo, ¿cómo voy a bautizar a mi Señor? ¿Cómo lo voy a bautizar? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que demostró Jesús en su bautismo? ¿Verdad? Dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Jesús dejó su bautismo en agua, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él se identificó con los pecadores en la justicia de Cristo, muriendo con él, ¿verdad? Él se identificó como los pecadores. Él se humilló en ese bautismo en agua por nosotros, por nuestros delitos y pecados. Él no tenía por qué bautizarse. Él no tenía que ir ahí donde Juan, pero él lo hizo para que nosotros sigamos ese paso de obediencia, ¿verdad? Se identificó por nosotros, los pecadores, en la justicia de Cristo, muriendo con él en nuestros delitos y pecados. Ahí morimos, ¿verdad? Para sentirlos libres de pecado y capaces de caminar en una vida nueva. En una vida nueva en Cristo Jesús. Dice Lucas 19:10. Él envía a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Nosotros estábamos en delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos fuera de control cuando no conocíamos al Señor.
estábamos fuera de control, que no conocíamos nada del Señor. Hablaba malas palabras, aquí estoy yo hablaba malas palabras, no me importaba nada, vivía muerta en delitos y pecados. Pero hubo un siervo de Dios, que no le importó ir a estar tocando mi puerta con su esposa. Ahí llegaban a tocar la puerta con su esposa, a tocarme. A mí me aburría, a veces ni les abría la puerta, ya no. Pero hubo un tiempo que una vecina me invitó y fui. Y el líder con la esposa no me soltaban, hablando de la palabra, invitándome al grupo familiar que había en los hogares. Él no se cansaba. Tenía a mi niña pequeña y ellos me ayudaban con la niña. Ellos no les importaba y me tocaban la puerta. Mira, gloria al Señor que Dios puso esos corazones dispuestos a predicar la palabra del Señor. Eso me ayudó a mí a ver cómo eran ellos conmigo, cómo se comportaban conmigo, porque Dios los usó para yo poder estar aquí. Porque si no fuera el Señor Jesús que tocó con poder mi vida y usó a esas personas, yo no estuviera aquí. Pero le doy la gloria y la honra al Señor, que por ellos, que el Señor usó a esas personas, le doy la gloria y la honra al Señor, que aquí estoy, para la gloria del Señor y la misericordia. Dice el Efesio de 1 al 4. El Padre ama a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él los escogió para que nosotros seamos sus hijos verdaderos en espíritu y en verdad, porque Él es el Dios poderoso, el Dios grande, el que puede transformar tu vida, aunque tú no lo crees. Dios es poder, el Espíritu Santo es poder. Después que tú te entregas al Señor, el Señor te bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Que tú sientes el poder de Dios en tu vida, el hablar en lenguas. El Señor te usa, te va a usar grandemente, te va a dar tu Espíritu Santo. A veces el Señor lo da cuando tú te entregas a Él. El Señor sabe cómo trabaja, o te lo da después que te bautices, te da el Espíritu Santo. Eso pasó conmigo. Cuando yo me bauticé, yo no quería bautizarme y usó esa pareja que le servía al Señor con amor. Me dijo, hermana, tiene que bautizarse. ¿Yo por qué me voy a bautizar? No sabía lo que era un bautismo en agua, pero ellos me enseñaron, conforme a la palabra, por qué me debía de bautizar. Y yo accedí, porque yo tenía que obedecer al Señor. Accedí. Me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me acuerdo de esa vez. Y Dios me bautizó en sus lenguas para la gloria del Señor. Yo sentí aquel poder que derramaba. ¡Ay, Santo Padre! Que nunca en mi vida lo había sentido. Sentí ese amor, esa paz. Me sentí en un amor incondicional, como Dios la da, que es el Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Y yo dije, verdaderamente Dios sí existe. Dios tiene poder para levantar nuestras vidas y humillarlos delante de los ojos del Señor. ¿Tenemos problemas? Busque del Señor. Lo sentimos derrotados, lo sentimos que ya no podemos más, nuestro cuerpo, nuestra habilidad. Clame al Señor y Dios lo levanta. ¿Está usted
soñando malas cosas, clame al Señor y Dios lo va a libertar. Va a dormir en paz. Va a dormir en paz. Aunque el enemigo quiere ponerle, no, acuérdate que Dios no existe, mira, tú sigues en lo mismo. No, clame al Señor. Y conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y le va a dar paz en su vida. Está viendo dificultades en su hogar, con sus hijos, clame al Señor y Él le va a dar la paz. Él se va a glorificar en cada hogar, en los hijos, en cada problema que usted tenga. Pero es necesario que usted le entregue su vida al Señor. Obedezca al Señor, obedezca su palabra, porque hay muchos engañadores, muchos mentirosos que solo saben decir, dame dinero. Dios no se compra con dinero. Dios no se compra con dinero. Dinero no quiere el Señor. Lo que quiere el Señor, que nosotros los arrepintamos, que haga un arrepentimiento digno de, dice la palabra del Señor, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor se va a glorificar. Señor, aquí está mi vida, yo no puedo nada, yo te pongo estos problemas, yo te pongo todo esto, mira esta carga, esta lucha, es una carga en sus hombros que no lo aguanta. El Señor llevó nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa para que nosotros fuéramos libres de todo pecado, ¿verdad? En el bautismo de Cristo hubo una manifestación de las tres personas de la Santa Trinidad, que fueron los frutos del Espíritu Santo, que Él los ha dejado. Ese es el Espíritu Santo que da esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Ahora, en Hechos 8, usted va a leer, había un hombre llamado Felipe, que era servidor del Señor, ¿verdad? Dice la Escritura. Él fue, el Espíritu Santo lo levantó a Felipe y le dijo, ve a este hombre eunuco, que era de etíope, eunuco, funcionario, era un hombre funcionario, un hombre que tenía dinero. Iba él en carro, de esos antes en caballo, ¿se acuerda? Antes no, pues no había carros como hoy. Entonces el Señor Jesús envió a Felipe para que le hablara a este hombre funcionario. Lo eunuco quiere decir un hombre que antes tenían esa cultura, que se mutilaban sus genitales, por eso le llamaban eunuco. Entonces iba en su carro, llegó Felipe por medio del Espíritu Santo, le comenzó a hablar las escrituras de Isaías, ¿verdad? Le comenzó a hablar de las escrituras de Isaías, de la palabra del Señor. Le comenzó a hablar cómo entregarse al Señor, qué es lo que debe hacer delante del Señor, qué es lo que debe obedecer delante del Señor. Y este eunuco, dice la palabra, que él entendió. Él entendió la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces le dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente que Felipe le habló de la palabra del Señor, dice la palabra que él se entregó al Señor. Él se entregó al Señor en ese mismo instante. Y luego iban pasando por un río. Y le dijo el eunuco, ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él quería obedecer. Él sí aceptó al Señor inmediatamente. Y él quería obedecer rápidamente la palabra del Señor. Él quería obedecer al Señor. Él quería obedecer al Señor. Por eso él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Bien puedes. En el eunuco respondió,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él está creyendo, él está aceptando, él confesó con su boca que él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tú crees con tu boca, con tu mente y con todo tu corazón que Jesucristo es tu corazón y le ha dicho, oh, Señor, perdona mis pecados, aquí estoy, nada impide de bautizarte y vivir una vida nueva en el Señor. Tú eres su pueblo. Nuestra vida es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Así que te invito que cuando tú estés que vayas a una iglesia cristiana, si tú sientes en tu corazón que tú quieres obedecer al Señor, ve a una iglesia, pero que tengan la doctrina buena, que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que creen en la salvación, en la santificación, en la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acepta al Señor y luego puedes ser bautizado. Así que esta es la palabra de Dios que el Señor nos ha dado en esta hora. Así que vamos a orar. Aquellos que no han conocido al Señor, vamos a orar por aquellos que no han aceptado al Señor Jesús en su corazón. Vamos a orar en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, Padre de la gloria, yo te pido cada corazón, Padre, que está viéndome en esta hora, que le toque su corazón, Señor. Perdona sus pecados, Padre bendito. Lávalos con tu bendita sangre, Señor amado. Límpialos de la cabeza hasta los pies en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Glorifícate, Padre Santo. Llénalos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Gloria a tu nombre. Yo te pido, Señor, por cada uno que los están viendo en esta hora, Señor, fortalécelos, levántalos, Padre. Sálvalos, Padre, para la honra de tu gloria. Fortalécelos. Aquellos que ya te han recibido a ti, Señor. Fortalécelos, llenos de tu espíritu. Levántalos, Señor amado, en cada corazón, cada vida, Señor amado. Cualquier necesidad que tengan, glorifícate en el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo nos cubre en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, la honra desde hoy y para siempre. Aleluya. Amén. Dios me los bendiga a todos y gracias por escucharme una vez más. Los vemos la semana que viene si Dios lo permite. Dios me lo bendiga y gracias. Gracias por estar en este canal, por estar support a este canal. Así que Dios me los bendiga a todos, cada uno. Dios me los bendiga a cada hogar, cada vida, sus hijos, sus generaciones. Dios me los bendiga a todos. Gracias.